Queridos compañeros, se me presentan varios retos. Uno, mantenerlos despiertos. Dos, intentar que todos estemos un poco concentrados en la nueva temática, porque, como ustedes verán, las tres ponentes estamos más o menos en confluencia, a pesar de que desgraciadamente no hemos podido trabajar en equipo, pero espero que a partir de ahora lo logremos. Y la otra cuestión es que mi ponencia no desmerezca de la brillantez de las dos ponencias anteriores. En principio quiero felicitar a los organizadores de este evento, porque realmente es una apuesta importante para seguir apuntalando la formación del profesorado. Y es importante que se haga a estas instancias de manera que los participantes sean todas aquellas personas que han querido venir voluntariamente, es decir, que no sean cursos obligatorios, sino personas interesadas. De manera que felicito a las autoridades, al equipo que ha organizado esto, y por supuesto agradezco que se hayan acordado de mí, que por cierto en México se acuerdan de mí bastante seguido. Es decir que eso, después le comentaré, me crea una responsabilidad especial con respecto a todos ustedes. Quiero señalar como anécdota un simple detalle. Es la primera vez en 20 años que vengo a eventos en México que el señor o la señora secretaria ha estado presente en las tres conferencias. Yo pido un aplauso en homenaje al señor secretario. Porque normalmente traen a la gente, bajo su responsabilidad obviamente, pero generalmente no se enteran nunca de lo que se ha dicho en estos eventos. Y es muy importante que como promotor principal sepa lo que se ha dicho y sepa en qué estamos todos los que nos reunimos aquí. Y como tercera cosa no anecdótica, quiero comentar que la escuela inclusiva, que a todos los países y a todas las instituciones nos cuesta tanto llevar a sus últimas consecuencias. ¿Me oyen bien ahora? Pues que las escuelas inclusivas son un arte que se le debía dar muy bien a los mexicanos, porque los mexicanos son exclusivos en su vida social. Y esto no quiere decir que no haya conflictos, que no haya diferencias, que no haya sectores de segregación. Pero en general es gente acogedora, es gente que acepta la diversidad. Y como muestra he querido subir con esto, porque yo me estaba congelando, dado que no estoy muy acostumbrada a la fuerza de los aires acondicionados, y enseguida una compañera de ustedes me trajo esto para abrigarme. Y ese es un gesto de empatía, de generosidad y por lo tanto de inclusión. Ese gesto que se me ha repetido en todos los estados del país es un gesto que a mí a la vez me compromete, porque me compromete no solo la profesión y el interés profesional, que también evidentemente, pero la empatía, es decir, la emoción, el afecto y el cariño. Y entonces, que ustedes sepan que, aunque tanto María Antonia como yo teníamos absolutamente cerrada la agenda, cuando nos invitaron y dijimos es México, pues dijimos también allí vamos. Así que muchas gracias a todos ustedes por su cariño y su acogida de siempre.
La ventaja que tenemos con mi ponencia es que muchas cosas ya se han dicho. Entonces yo las puedo pasar un poco más rápido para no cansar. En esta primera imagen solo quiero recordarles que los pasos hacia la inclusión, aunque no se planteaba todavía inclusión, empiezan antes de 1990. En 1990, en la Conferencia Mundial ya se habla de todas estas problemáticas, aunque más referido a integración. Pero lo que se ve en el sistema educativo es que el sistema educativo no puede elegir al alumnado con el que quiere trabajar, sino que tiene que trabajar con todo el alumnado. Y eso se va viendo en este tipo de reuniones internacionales, de manera que al fin genera una preocupación y hace que los distintos países vayamos generando una adhesión a estas posturas en distintas fechas y con distintas vehemencias de parte de los gobiernos, porque claro, los gobiernos muchas veces no son especialistas en educación, pero que sí nos llega a todos los docentes. Y los docentes somos personas que, bien, a veces no logramos de primera instancia hacer aquello que nos piden, aunque reconozcamos que es una necesidad. Pero insisto, también hay que tener en cuenta la complejidad que tiene la escuela y hay que tener en cuenta algo mucho más importante: la poca ayuda que tiene la escuela de la sociedad. Incluso en muchos casos la poca ayuda que tiene la escuela de las familias. En este momento los sistemas sociales son sistemas especialmente individualistas, diría yo, especialmente competitivos, que hacen que la escuela inclusiva siempre esté navegando contracorriente. Y ese es el reto, no dejarnos vencer, sino seguir luchando para que la escuela inclusiva se desarrolle en toda su plenitud, dado que es la última frontera, la escuela, la última frontera que hay contra la selva, es decir, contra que nos volvamos unos bárbaros, que en algunos sitios ya está floreciendo con bastante fuerza en distintas zonas del mundo. Entonces, a esta situación, más educación, más inclusiva la educación y más atención a la diversidad. Tenemos aquí un cuadrito, creo yo que muy didáctico, como para que lo entiendan incluso los niños, de cómo se han ido diferenciando los distintos campos de la mejor forma posible. ¿Qué es una escuela resiliente? Porque claro, aplico un poco lo que decía Pilar en su momento. No me sirve que el director sea resiliente y la mayor parte de los maestros no. No me sirve que un maestro o dos sean resilientes y los otros tampoco, etcétera, etcétera. Pues las aulas resilientes son espacios donde todos los estudiantes pueden obtener éxito. Pero ojo, éxito emocional, éxito académico y éxito social. Es decir, ampliamos un poco. La escuela, en la medida que es un microcosmos, una microsociedad, tiene que ejercer como tal y tiene que tener en cuenta todo esto. Una persona sumamente inteligente, y pasa mucho con los alumnos sobresalientes, una persona inteligente que emocionalmente esté desequilibrado puede ser una persona que fracase. ¿Por qué? Porque permanentemente sus emociones vencen a su razón y entonces puede no aplicar en cada momento las estrategias que correspondan. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Las emociones tienen que madurar junto con la otra madurez de la persona. Y nosotros, todos nosotros, ojo que esto también va para los maestros, nosotros tenemos que ser personas equilibradas. Tenemos que ser personas que no nos dejemos llevar por los impulsos, por las vísceras, como decía Simeone, que le ha pasado en el fútbol, sino que tenemos que razonar y tenemos que entender a los otros. Es decir,
la otra persona puede haber reaccionado mal a algo que yo he dicho, que no he dicho con mala intención, pero que sin embargo a esa persona, por sus experiencias previas, le ha dado justo en el punto débil. Y entonces, pues tengo que dar tiempo a que esa persona me lo explique, tengo que entender, pues que no todos estamos en el mismo momento en el proceso de equilibrio emocional, y tengo también que entender que eso en un momento nos puede pasar a cualquiera. Y la otra cuestión es la resiliencia social. La resiliencia social nos plantea que no podemos estar reaccionando desmesuradamente a situaciones que evidentemente son situaciones desagradables o traumáticas o límite, sino que tenemos que, claro que tenemos que reaccionar, pero tenemos que reaccionar de forma constructiva. Tenemos que reaccionar de forma que nos venga bien a nosotros, pero que también le venga bien a los otros. Es decir, negociar en última instancia nuestra convivencia social. Eso es la democracia, negociar, negociar nuestra convivencia. Y eso también implica que la autonomía de la que se ha hablado con anterioridad, esa autonomía tiene que estar regida por un ámbito donde yo esté dispuesto a negociar, ceder parte de mi autonomía en aras de que exista la convivencia. Si todos fuéramos totalmente autónomos, seríamos islas. Esa autonomía tiene que tener bracitos que nos permitan darnos la mano y que nos permitan abrazarnos. Entonces, ¿qué pasa con los obstáculos que se encuentra la resiliencia? La resiliencia, ustedes saben que de hecho hasta la palabra tiene problemas, porque la mayor parte de la gente, para empezar, no la conoce. Los que la conocen la pronuncian mal, dicen resiliencia. Y además en los programas del ordenador también te la suele cambiar, con lo cual se multiplica la cosa. Y otros creen que no es importante, y sin embargo la resiliencia es como un pasaporte a segundas, terceras y cuartas oportunidades. ¿Y quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que después de que nos ha dejado alguien podamos rearmarnos? ¿Quién no quiere que después de que hayamos tenido un problema laboral podamos rearmarnos? Y no solo rearmarnos, sino buscar otras oportunidades distintas. ¿Quién no quiere todo eso? No estoy hablando de la imagen que ustedes tienen en pantalla. Perdónenme, ese es un vicio que suelo tener, que me voy por otros lados y pienso, bueno, la imagen la pueden leer tranquilamente. Y entonces pienso que ustedes pueden leer la imagen y a la vez escucharme decir otra cosa con la que estoy en absoluto convencida que ustedes pueden. Entonces, lo primero que hay que plantear es que hay un problema con los currículos tradicionales para la inclusión. Entonces, el currículo tradicional, estábamos hablando estos días, que suelen ser currículos enciclopédicos, donde yo tengo que dar toda la historia de la humanidad en X fascículos, donde tengo que dar la geografía no solo del país, sino del continente y si llega el caso de Marte. Y claro, es que cuando llega el maestro a todo esto, entonces llega a la mitad y dice, y gracias. Pero claro, al llegar a la mitad, a lo mejor lo que se ha olvidado es de hacer todo lo contemporáneo, que es lo que el alumno va a necesitar más. Esto me recuerda una maestra que tuvo María Antonia, que estaba loca, pero no como dice Pilar, sino loca re verdad. Y entonces cuando fue María Antonia como supervisora a verla, porque había muchas quejas de los padres, le dijo, yo no entiendo cómo los padres se quejan de mí, si llevo un mes dando clase y ya he dado todo el programa. Evidentemente era una maestra que era un lujo, porque ustedes imagínense dónde se puede encontrar eso. Pues, en fin, que el currículo tiene que ser de lo esencial. Y volver a lo que se decía, a enseñar a aprender. Muchas cosas hay que aprenderlas. Y incluso los maestros tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender a ser autodidactas. Tenemos que aprender a leer libros, a subrayar, a resumirlos y a aprender de esa bibliografía.
y entonces aplicar las últimas novedades que a lo mejor no las dan en cursillos, pero sí está en la bibliografía que hay en el mercado. Suele tener un problema con la falta de comunicación entre docentes y alumnos, o entre docentes y supervisión, es decir, la comunicación en este caso es esencial, en todos los casos es esencial, pero en este es esencial por lo que les he dicho antes. Es decir, el aula tiene que ser una pequeña orquesta y la escuela tiene que ser una gran orquesta sinfónica. Entonces, para lograr eso tiene que haber comunicación. Si cada uno toca su aire, eso no es música, eso es ruido. Y claro, si la educación es ruido, cerremos la puerta y vayamos a casa. Entonces, tenemos que generar esa orquesta. Es orquesta de aprendizajes. Después hay problemas de convivencia. ¿Por qué hay problema de convivencia? Porque es cierto que los niños, por decirlo de una manera, son personas todavía muy verdes en el control de sus emociones. Y es lógico, son muy pequeños, no han madurado, entonces de pronto se enfurecen, de pronto creen que tienen razón, de pronto se cansan, de pronto se aburren. Ustedes fíjense que a lo mejor ustedes están todos aburridos y están aquí tan quietitos, y sin embargo, pues en una escuela cuando un niño se aburre, empieza a moverse, empieza a salir, empieza a querer entrar, y bueno, y genera problemas. Pues entonces, también eso hay que intentar manejarlo. Por ejemplo, pues los niños hiperactivos. Pues un niño hiperactivo hay que darle también actividades que sean de movimiento, porque ese niño necesita moverse, no es que lo hace por travieso, no es que lo hace por incordiar, es que tiene que moverse. Bueno, pues cada tanto llamen a ese niño y dígale, tráeme de la biblioteca tal libro que lo necesito urgente. Y bueno, hacer que se vaya moviendo. Y después hay un problema en la escuela que se ha ido generando con el tiempo, que no se daba antes, que es la falta de liderazgo de los equipos directivos. ¿Y por qué se da eso? Antes había un liderazgo que tenía que ver con el sistema autoritario que tenía la escuela, como toda la sociedad. Entonces, claro, es fácil ser líder cuando yo tengo el respaldo de ser quien la autoridad va a respaldar. Pero claro, ahora eso no existe. Entonces el liderazgo no viene dado con el puesto, con el cargo, sino que hay que ganárselo con la autoridad académica. Y eso es más difícil. Pero también ese cargo es más satisfactorio, porque ahora el director es un coordinador de equipo. Y entonces todas esas responsabilidades se comparten, se matizan, se enriquecen, y así funciona mejor la escuela. Por eso tenemos que conseguir que el profesor siempre genere confianza para así despertar el respeto. Tiene que potenciar el autoaprendizaje de sus alumnos y tiene que potenciar el autoaprendizaje de sí mismo y de sus compañeros. Nadie ya en ninguna profesión, nadie, ni un agricultor siquiera, ni un campesino, puede decir con lo que ha aprendido de sus padres o con lo que ha aprendido en la escuela, le basta. Hasta el campesino tiene que saber de nuevos insecticidas, de nuevas plantas, etcétera, etcétera. Y en todas las profesiones pasa eso. Entonces, ese estar permanentemente reciclándonos exige que seamos también capaces de autoformarnos y de ver por dónde va el panorama de nuestra propia profesión. Nuestra profesión tiene muchos elementos. Es decir, los que estamos trabajando en educación, muchos hemos elegido esta parcela de las tareas sociales porque nos gusta. Otros las pueden haber tomado por tradición familiar, otros porque era la alternativa que tenían para tener un trabajo. Muy bien, todas son opciones legítimas y válidas. Lo que no es legítimo es no querer trabajar adecuadamente. Eso es lo que no es una opción legítima. Usted puede haber llegado al magisterio por lo que le dé la gana, pero ahora tiene que responder como un maestro. Y esa es la realidad. Si usted no responde como un maestro, todo lo que ha hecho antes no me sirve de nada.
Y esa es un poco la idea. El agrupamiento de los estudiantes tiene que ser flexible. ¿Qué es eso de que yo tengo a todos los estudiantes todos los días en el mismo salón? Pues puede ser que un estudiante de pronto quiera ir a una clase de música del maestro tal y ¿por qué no va a poder ir si le hago coincidir los horarios? O quiera ir a una clase de inglés de no sé qué porque ese alumno esté más avanzado y en el grado que está pues ya lo tenga sabido todo. Los grupos flexibles son muy buenos y son muy buenos en todos los casos, también en el caso de los maestros. Es decir, que podamos movernos. ¿Para qué queremos libertad si igual no podemos movernos? No tiene sentido. Esa autonomía tiene que ser autonomía también de gestión, de organización, de mente. ¿Qué hay que hacer? De mente no quiere decir de demente, sino de mente. Entonces, ahí tenemos nosotros, ahí es como ver quién baila mejor, quién es capaz de asumir esas tareas y quién es capaz de permanentemente estar pensando ¿y cómo puedo hacer que mis alumnos estén más integrados? Un problema de la escuela resiliente también es cuando los contenidos son rígidos. Es decir, si en una escuela pensamos que hay que pensar y hay que aprender por dónde pasa tal río, cuántos afluentes tiene, cuántos litros de agua lleva, y cuándo se seca, y cuándo el agua está enturbiada, y cuándo está limpia, y todo eso lo tienen que aprender todos los alumnos, pues resulta que puede haber alguno que los ríos no le importen nada. Y claro que a lo mejor tiene que saber lo elemental de los ríos, pero no necesariamente a lo mejor toda la profundidad de otro que le encantan los ríos y puede hacer incluso un proyecto de clase para hablar de los ríos de México, por decir algo. Pues sí, todo eso es posible. Y es posible también que busquemos estrategias para que todos los niños se vuelquen, logren vencer sus inhibiciones. Si hay niños más tímidos, hay niños más retraídos, hay niños que de pronto han sido objeto de acoso escolar, ojo que esto es muy grave, y entonces claro que están con problemas en el salón, y todos esos niños tienen que tener estímulos para poder integrarse. Esos estímulos son los que puede dar un tratamiento adecuado de la resiliencia. Un tratamiento adecuado de la resiliencia, insisto, que haga que venzamos lo que nos ha pasado, no olvidándole lo que nos ha pasado. No es cuestión de que yo pierda la memoria para poder vivir, que eso lo hace alguna gente. Yo no quiero ni pensar en eso porque me hace mucho daño. ¿No? Esa es una defensa cuando uno no tiene otra. No, este caso es, yo lo he pensado, yo lo he esperado. Esa es la idea diferente. Entonces, hay muchas estrategias que pueden servir para esto. Y hay que buscarlas y hay que trabajarlas de manera que estos niños o niñas puedan integrarse al grupo, puedan vivir la inclusión de forma sana, de forma completa. E insisto, la escuela no es una pequeña cárcel por unas horas. La escuela es un régimen abierto donde los niños están porque las familias quieren que estén, porque el Estado quiere que estén para educarse, y donde entonces la libertad tiene que ser vivida por los niños, tiene que estar presente. Claro, no se pueden ir de la escuela, evidentemente, no se pueden ir, pero pueden vivir bien en la escuela, pueden disfrutar de la experiencia educativa. El diseño tiene que estar basado en experiencias que tengan que ver con las características y los modos de aprendizaje. Ese es uno de los planteamientos. Y eso tiene que ver muchas veces con el tipo de alumnado que tengamos, ojo, y con el tipo de papás que tengamos. A veces los papás, en función de su profesión, en función de sus experiencias, en función de sus rasgos culturales, creen que una educación es mejor. Cuando uno es supervisor, por ejemplo,
en España, que la supervisión es un poco distinta a la mexicana, le llegan papás que le dicen: mire, es que yo le digo al maestro de inglés que tiene que enseñar a inglés de esta manera. Mal. Y después dice: no, es que mire, yo sé muchas matemáticas y le digo al profesor de matemáticas que las matemáticas se enseñan mejor así. Y yo le digo a esos papás, llegado el caso: ¿y por qué no abren ustedes escuelas? Porque saben más que los maestros, abran ustedes sus escuelas, abran sus facultades, y entonces contraten a los maestros y diríjanlos ustedes. Así verán que lo que ustedes dicen no daría una educación mejor. Porque insisto en algo que dije desde el principio: aún en el caso de que estos papás supieran más de matemáticas, de geografía o de lo que sea, que puede haber algunos que sepan más, aún en eso lo importante no es solo lo académico. Lo importante es una persona que es capaz de tener empatía con sus alumnos, de motivarlos y de fundamentalmente guiarlos por un camino de, permítanme la redundancia, la hago consciente, de que valoren los valores, de que realmente piensen que es más feliz la persona que hace lo que debe que la persona que no lo hace. Es decir, yo estoy absolutamente convencida de esto que les estoy diciendo. Si yo consigo, si yo hago mi trabajo como corresponde, aunque no me lo valoraran, aunque no sé qué y aunque no sé cuánto, yo tengo mi gratificación inmediata. Si yo llego tarde a mi trabajo, estoy todo el tiempo protestando, digo que para lo que me pagan con lo que te educo te vale, etcétera, 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 esas son gente desgraciada, esa es gente amargada. Somos mucho más felices los que trabajamos aunque nos exploten. Y no estoy defendiendo la explotación, estoy defendiendo algo que sí consiste en que no dejemos que nuestra personalidad nos explote. Es decir, ya puede ser que alguien de fuera nos quiera explotar, pero que nos explotemos nosotros mismos me parece Nobel de estupidez. Entonces, no, nosotros hagamos lo mejor que podamos nuestro trabajo, de manera que sí reivindiquemos nuestra autonomía, reivindiquemos nuestra responsabilidad y reivindiquemos nuestras ganas de ser felices en el trabajo, que nos lleva muchas horas, y si todas esas horas hay que contarlas como horas desgraciadas, somos unos desgraciados de verdad. Entonces, hay que, obviamente ya lo hemos dicho antes, tener en cuenta la diversidad de los estudiantes, tener en cuenta los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden a la misma velocidad. Eso no pasa nada. Ni siquiera todos los niños aprenden a hablar en los mismos meses o en los mismos días. Eso no implica nada. Hay algunos que son más lentos. Y ojo, ser más lentos no implica ser más torpe. Hay algunos que son más lentos y mucho más reflexivos. Hay otros que son muy rápidos, pero cometen muchos errores en la rapidez de sus planteamientos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay que adaptar las actividades a aquellas cosas que les pueden motivar, a aquellas cosas que les pueden gustar, y que nos tenemos que basar en el constructivismo. Vamos a ver, el constructivismo, como opuesto al conductismo, lo que implica en este momento para mí es que permite entender que ante el mismo estímulo cualquiera de nosotros puede reaccionar de forma diferente. Es decir, que eso que ante el mismo estímulo todos íbamos a decir lo mismo, a hacer lo mismo, no existe. Ni siquiera como individuos, ni siquiera como colectivos, ni siquiera como nada. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Pues miren, porque no somos autómatas, porque no somos robots. En los robots sí pasará que el mismo estímulo les lleve a la misma cuestión, pero nosotros no. Eso, claro, es un inconveniente grave en educación. Nos exige trabajar el doble, pero es una suerte social. Tendremos de todo en nuestra sociedad. Tendremos una sociedad rica y diversa. Y entonces, algo que quiero destacar muy importante es el pensamiento crítico y la capacidad creativa que tenemos que desarrollar en la escuela. La resiliencia
se basa en el pensamiento crítico. Se basa en que yo incluso pueda hacer un autoanálisis de mi propia desventura y reírme de ella. Es decir, aplicar el humor sobre mí misma. Pues esto me pasó porque fui tonta, porque hice esto, porque no hice aquello, porque no tuve en cuenta esto, porque no tuve... Y reírnos. Reírnos porque el humor, amigos, es aquello que hace que los humanos seamos humanos. Parece ser, aunque posiblemente en el futuro se cambie la cosa, que los humanos somos la única especie que es capaz de reírse. Entonces, seamos humanos. Riámonos de nosotros y riámonos no de los otros, pero sí con los otros. Y entonces verán ustedes como en muchos momentos cuando uno se ríe de lo tonto que ha sido, de lo ingenuo que ha sido, etcétera, etcétera, las cosas pueden empezar a modificarse. Y por otro lado, generemos una escuela creativa. Las personas creativas encuentran alternativas a cualquier situación. Las personas dogmáticas, cuando se les cierra su camino, cuando su alternativa desaparece, no saben qué hacer. Las personas creativas, cuando se les cierra una opción, cuando se les cierra una opción, encuentran montones de otras opciones. Y fracasan en muchas de ellas, pero siguen encontrando más. Una cosa es ser un tronco de árbol y una cosa es ramificarse y tener muchísimos sitios por donde dar hojas o por donde dar frutos. Esa es la creatividad. Eso es lo que tenemos que hacer también en el aula. Ser creativos, nosotros y los alumnos. La creatividad es otra de las maneras que tenemos para crecer y para ser felices y para ser resilientes. Bueno, aquí tenemos una serie de ventajas de las escuelas resilientes que hacen que todos nosotros veamos las posibilidades que nos da. Es decir, desde que aumenta el grado de satisfacción, disminuye la agresividad, que reduce el estrés, etcétera, etcétera, las tienen en la imagen. Lo importante es, entonces, que la escuela resiliente es, como su propio nombre indica, una escuela más resistente, una escuela más autoproyectada hacia buscar y encontrar esquemas que permitan salir adelante. Es decir, esta escuela estaba en esta zona, y en esta zona la realidad era esta, y de pronto ha llegado una inundación. La escuela resiliente responde. Otra se puede quedar ahí a ver qué pasa. La escuela resiliente responde. Esta es una escuela resiliente. De pronto descubrimos que 1 o 2 niños están sufriendo acoso escolar. Tomamos medidas. Hablamos con los papás, hacemos lo que sea, se va encauzando. Esa es una escuela resiliente. No necesitamos expulsar al niño, mandarlo a no sé dónde, hacer no sé qué. No, educamos, hacemos que las cosas cambien. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la escuela resiliente es aquella donde hay apoyo mutuo. Ninguno es ajeno en una escuela resiliente. Ninguno es ajeno, es lo que yo les estaba diciendo antes. Es decir, la persona que vio que yo tenía frío, yo no fui a decirle tengo frío, vio que yo tenía frío, vino a darme la alternativa a mi frío, vino a abrigarme. Eso, amigos, es como venir a abrazarme. Es decir, realmente me abrazó con su solidaridad, me abrazó con su capacidad de ponerse en mi lugar. Y eso es muy importante en la escuela. Entonces, seamos resilientes, evidentemente, y aquí tienen ustedes 3 libros que yo les diría que aunque sean los revisen en una biblioteca. El del canon literario habla de cuántas mujeres muy buenas escritoras se han quedado en el camino por ser mujeres. Y en este libro que yo hice pensando en las escritoras españolas, en determinado momento me dije, ¿cómo voy a hacer esto pensando en las escritoras españolas y no en las hispanoamericanas que hablan la misma lengua
que nos hermana. Y entonces el libro me salió un poco más gordo porque tuve que incluir a las hispanoamericanas, pero entonces une las dos comunidades. La mirada del otro es un libro muy bonito porque plantea desde la antigüedad cómo ha sido visto el extranjero, el otro, el distinto, desde que lo han visto enano, que lo han visto gigante, que lo han visto con 3 ojos, que lo han visto con cuernos, que lo han visto... Bueno, todas esas cosas que son fábulas, son leyendas, pero que eran realidades, que el pueblo se creía que si uno pasaba esta frontera, al otro lado se encontraba con monstruos. Entonces, es muy bonito de leer. Y después el de la resiliencia, que plantea estas cuestiones. La idea de la resiliencia, y termino con esto, es que se busquen alternativas que permitan trabajar estas, digamos, posibles desgracias, posibles dolores, posibles heridas. Y una de las propuestas que yo hago, no aquí, pero una de las propuestas que hago y que si puedo en algún momento le pasaré la ponencia al secretario para que ustedes se la reparta, es una ponencia que presenté a un congreso y que se va a publicar, entonces esperaría que se publique y después se las pasaría a ustedes. Habla de cómo trabajar la resiliencia a través de la creatividad poética. Y entonces, dado que la compañera Pilar tan generosamente me ha dado pie, así como Becker decía, poesía eres tú, le decía a la mujer amada, yo le digo, poesía son todos ustedes para sus alumnos. Muchas gracias. Le he dejado mudo de impresión. Me ha dejado mudo con su sabiduría, maestra. Un fuerte aplauso para la maestra María Victoria Reizábal por su ponencia con el tema de resiliencia, escuelas inclusivas. Importante, interesantísimo tema que nos ha traído, que nos ha compartido y que seguramente habremos de sacar la mejor ventaja. Recibe reconocimiento y presente nuestra conferencista María Victoria Reizábal de manos del secretario, el profesor Héctor Jiménez Márquez, y nuestro reconocimiento con este fuerte aplauso que le vamos a ofrecer a nuestra amiga por todo lo que ha expresado, ya nuestra amiga, la maestra María Victoria Reizábal, que así como han expresado el afecto especial que tienen a México, es recíproco el afecto que nuestro país tiene, especialmente nuestro estado, tiene para con ellas.